Seguimos. Vamos a seguir viendo lo que es las generalidades de los motores diésel para tener un mejor entendimiento del funcionamiento de estos motores. ¿Sí? Como lo que es la historia del motor diésel. Dice que el motor diésel fue inventado en el año de 1883 por el ingeniero Rudolf Diesel, de origen francés, aunque de familia alemana. Este ingeniero Diesel fue empleado de la legendaria firma MAN. No sé si recuerdan que en un tiempo vino una marca MAN en motores diésel o en camiones diésel, que por aquellos años ya estaba en la producción de motores y vehículos de carga. ¿Sí? Rudolf Diesel estudiaba los motores de alto rendimiento térmico con el uso de combustibles alternativos en los motores de combustión interna. Su invento fue muy caro con su vida, ya que estuvo a punto de perderla cuando uno de sus motores experimentales explotó, provocando lesiones a sus colaboradores y a él mismo. Sí, prácticamente cuando Rudolf Diesel estaba inventando, inventando este motor, tuvo varios inconvenientes o varios accidentes, digamos, ¿no? Como el que nos dice aquí, que el máximo fue que casi perdió la vida de él y de todos sus acompañantes o colaboradores que estaban realizando la invención de este prototipo. Sí, dice, durante años, Diesel trabajó para poder utilizar otros combustibles diferentes a la gasolina, basados en principios de los motores de compresión sin ignición por chispa, cuyos orígenes se remontan a la máquina de vapor y que poseen una mayor prestación, ¿sí? Así fue como a finales del siglo XIX, en el año de 1897, MAN produjo el primer motor conforme a los estudios de Rudolf Diesel, encontrando para su funcionamiento un combustible poco volátil, que por aquellos años era muy utilizado. El aceite liviano, más conocido como el fuel oil, que se utilizaba para alumbrar las lámparas de la calle. ¿Sí? Prácticamente en ese tiempo no había todavía el diésel. Sí, se utilizaba este fuel oil, sí, que utilizaban para las lámparas de la calle, sí. Ahí podemos apreciar el primer invento que se puede analizar, ¿sí? Cómo es el funcionamiento o cómo estaba compuesto el primer motor que inventó Rudolf Diesel. Sí, el funcionamiento de este, que dice que el diésel es un motor de comprensión y basado su funcionamiento en aumentar la presión del gas, más conocido como el aire, contenido en el volumen del cilindro, prácticamente en la cámara de combustión, hasta alcanzar una alta presión y temperatura arriba de los 500 grados Celsius, como ya estábamos viendo en la clase anterior, ¿sí? Que hace que cuando se pulverice el combustible sobre este aire a presión caliente, genera una combustión que impulsa el pistón con fuerza hacia abajo. Su principio tiene origen en los motores de compresión a gas de mediados y finales del siglo XIX, que utilizaba combustibles poco volátiles como el queroseno o aceite de lámparas. ¿Está claro hasta aquí? Sí, Janet. Avanzamos. Rudolf Diesel se basó en estos principios y en 1883 publicó su teoría sobre el principio de funcionamiento del motor diésel llamado teoría de construcción de un motor térmico racional. Pero fue Mann quien a comienzos del año 1897 construyó el primer motor diésel, que era una versión mejorada de la diseñada por Rudolf. La principal modificación era en la pulverización del combustible, más simple que la inventada por Rudolf Diesel, aunque el desarrollo verdadero de este motor vendría de la mano de Robert Bosch, quien perfeccionó el sistema de pulverización del combustible dentro de la cámara de combustión mediante la bomba inyectora a comienzos de los años 20. O sea, Robert Bosch prácticamente es el inventor o el que ha ido patentando, mejorando todo lo que es la línea de los motores diésel. ¿Sí?
El motor diésel tomó la vanguardia de los motores en el mundo debido a su rendimiento térmico del orden del 40% por aquellos años, comparado con un motor ciclo Otto y del 30% en los diésel modernos de hoy. Asimismo, el uso de combustibles pesados económicos en aquellos años, al igual que su economía, fueron factores que hicieron de este motor un rápido desarrollo. Sí, prácticamente con la venida de los años iba mejorando el desarrollo de estos motores. Por esta razón, Daimler-Benz fue el que produjo el primer camión con un motor diésel del mundo en 1923, seguido por MAN, que fue el primer fabricante en el año 1924 en ofrecer al mercado el primer camión con motor diésel de inyección directa. Y el resto ya es historia. Dice, en América, por aquellos años, solo los motores de gasolina eran los que se impulsaban o los que impulsaban a los camiones fabricados en Estados Unidos. Esta razón estaba dada porque el combustible era fácilmente obtenible en su propio terreno, prácticamente en Texas y en Pensilvania. Tenían las petroleras. Pero un visionario en la mecánica Cummins, en el año 1919, creó la empresa de motores que además lleva su nombre. Sería un precursor en la materia, ya que su objetivo fue producir en Estados Unidos los primeros motores diésel destinados a la agricultura y minería. Por eso es que se ha visto ya, digamos, ¿cómo se dice? Automotores o en esta maquinaria, lo que es agricultura o minería, se ve bastante lo que es motores Cummins, ¿sí? Que son uno de los mejores motores para alto rendimiento y potencia, para el tipo de trabajo realizado. Luego, los resultados obtenidos por estos motores y gracias a su bajo consumo, como así el alto torque que siempre caracterizó a los motores diésel, permitió que estos empezaran a ser tenidos en cuenta por la industria del camión pesado. Es por esta razón que en el año 1933, Kenworth fue el pionero en la materia, ofreciendo al mercado el primer camión de clase 8 propulsado por un motor diésel. El motor era un Cummins. Por eso les dije, el motor es Cummins. Son los motores que hasta la actualidad se utilizan lo que son en motores o en maquinaria, lo que es caminera, maquinaria pesada, lo que son trailers, camiones para alta carga. Sí, se utilizan estos motores. Cummins americano. Sí. Pero recién terminada la Segunda Guerra Mundial es cuando el motor diésel comenzaría a hacerse popular. Esto como consecuencia del incremento del combustible por el aumento de la demanda mundial, que hacía atractivo el uso de este combustible subsidiado por los gobiernos para que sea de bajo costo. Por aquellos años, todavía no habían desembarcado en México los motores diésel pesados. Esto recién ocurría a mediados de la década de los 50, cuando se empezaron a importar desde Estados Unidos los primeros camiones con motor diésel en este país latinoamericano y al resto de América. ¿Sí? Y la evolución del motor diésel, que dicho motor nunca fue adaptado por los vehículos de la época, ya que requería para la inyección del combustible de un compresor de aire muy voluminoso, lo que impedía su instalación sobre el vehículo.
Y es que en los años 20, cuando dicho problema es resuelto por Robert Bosch, que perfeccionó la bomba de inyección, permitiendo así el uso del motor diésel en diversos vehículos, sobre todo en los de uso industrial o de transporte medio pesado. Prácticamente lo que se ve en la actualidad, y en ese entonces, los motores diésel o los vehículos con motores diésel se utilizaban solo para lo que son el trabajo industrial, bueno, motores para trabajo industrial y de transporte medio pesado, lo que son camiones, por el gran torque que permitía estos motores y el bajo costo de consumo de combustible. En la década de los años 30 comienza a ser aplicado con fines militares, sobre todo en los carros de combate alemanes, siendo Maybach la firma que más motorizaciones desarrolló y que más éxito tuvo. Incluso el doctor Ferdinand Porsche diseñó un motor diésel 12 en B con compresor capaz de desarrollar más de 400 caballos de vapor, destinado al tanque Mamut, un ingenio de 120 toneladas de peso y que afortunadamente nunca pasó de la fase de prototipo, ¿sí? Por el alto peso y el motor. Tras la guerra, la evolución sufrida por el motor diésel se aplicó sobre todo a los vehículos pesados, agrícolas y a los trenes, ya que los turismos dotados con este motor difícilmente tenían éxito, ¿sí? Prácticamente por lo que, como tenían un gran torque, no tenían una buena velocidad. Y en la década de los 70 se produce una primera revolución de estas motorizaciones que ven su tamaño y su peso reducidos, por lo que se pueden instalar en vehículos ligeros y turismos, siendo los motores Perkins y los desarrollados por Volkswagen los más utilizados. Es en esta época cuando el Volkswagen Golf Diesel hace historia al colocarse en los puestos de cabeza en ventas de su segmento. En los 80, los vehículos diésel comienzan a gozar de mayor popularidad entre el público, ya que comienzan a emplearse con mayor frecuencia los turbocompresores que dotan a estos motores de mejores prestaciones y cualidades termodinámicas. ¿Sí? O sea, en los años 80 prácticamente ya existieron o se pudo adaptar o implementar los turbocompresores a estos motores para así tener mejores prestaciones como es la velocidad, una recirculación de gases y las cualidades termodinámicas requeridas. Y en la década de los 90, cuando se produce el boom de los motores diésel, favorecido por las mecánicas de origen PSA, pero sobre todo por los motores TDI del grupo Volkswagen, dotados del sistema bomba inyector, que permiten unas prestaciones más que dignas a los vehículos que las equipan con unos consumos muy ajustados. Aquí actualmente se está produciendo una tercera revolución en los motores diésel de la mano del grupo Fiat y su tecnología Multijet. Dicho motor es un 4 cilindros que equipa un sistema Common Rail, bueno, esto es en la actualidad, sí, de la segunda generación, que alcanza presiones en torno a los 1400 bares, un turbocompresor de geometría fija e intercooler y culata de 16 válvulas. Sí, y en el futuro los avances tecnológicos darán un mayor rendimiento a estos motores con unos consumos iguales o inferiores a los actuales, y no solo por el desarrollo de las mecánicas, sino también por el de los combustibles de los que ya hay nuevos tipos, desarrollados por el Repsol y BP, que limpian el sistema de inyección, ahorran combustible, mejoran las prestaciones con menos emisiones contaminantes y no provocan espuma en el llenado del depósito. ¿Sí? Por eso no sé si hemos visto en la actualidad, hay unos aditivos de marca Repsol y marca BP que nos ayudan a mejorar el rendimiento del motor diésel, limpiar el sistema de inyección, como son los inyectores, la bomba inyectora, ¿sí? Incluso hasta la cámara de combustión.
para tener emisiones contaminantes, ¿sí? Y un mejor rendimiento y un menor consumo. Y desde el año 2000, bueno, en la actualidad, los motores diésel también han entrado de manera oficial en las competiciones con un campeonato paralelo al europeo de turismo y que no hace más que reafirmar el avance sufrido por el motor diésel en su historia. Y según Bosch, en el 2015 estarán en el mercado motores diésel de solo 3 cilindros, bueno, esto ahora no se ha visto, y 1.1 litros de cilindrada, que ofrecerán una potencia de alrededor los 100 kilovatios, con consumos de solo 3.6 litros por 100 kilómetros, comparado con un motor diésel estándar del 2009, aproximadamente el 30% menos. Estos eran prototipos o las visiones que se tenía Bosch, ¿sí? Pero hasta la actualidad no se ha podido apreciar en sí un motor diésel con 3 cilindros. Sí. ¿Alguna duda tal vez de esta historia? O de las generalidades de la historia del motor o el funcionamiento de este motor. Profe, usted habló sobre en los años 80 sobre los motores diésel, sobre que salió hoy en marca Volkswagen, el Golf. ¿Ya? En esa época que recién sacaron ese modelo. Pero en motores diésel. Ah, motores diésel, sí. Sí, en motores diésel salieron esos modelos como prototipos para el mejor rendimiento. Por eso nos dice que Volkswagen emplató de cabeza con esa salida de ese motor. ¿Alguna otra duda tal vez? Si no tenemos dudas, quedaríamos hasta aquí y nos vemos la última hora, lo que tenemos también. Ok, ingeniero. Sí, listo, nos vemos más tarde. Ok, hasta luego. Muchas gracias, nos vemos más tarde. Gracias a usted. Ok.